Comentario de Filemón. Bosquejo sugerido de Filemón. Saludos. Versículo 1 al 3. El aprecio de Pablo a Filemón. Versículos 4 al 7. Pablo apela a favor de Onésimo. Versículos 8 al 17. Pablo asegura el pago. Versículos 18 al 25. Notas preliminares a Filemón. El hombre Filemón era un cristiano que vivía en Colosas. Colosenses capítulo 4 versículo 9, versículo 16 y 17. Es posible que su hijo Arquipo pastoreaba la iglesia de la Odisea. Colosenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Había también una congregación en la casa de Filemón. Versículo 2. Este había sido ganado para Cristo a través del ministerio de Pablo, versículo 19, tal vez en Éfeso, puesto que Pablo no había visitado personalmente a Colosas. La carta. Onésimo era uno de los esclavos de Filemón, versículo 16, que le había robado a su amo y huido a Roma. Con la dirección providencial del Señor, este esclavo fugitivo conoció a Pablo, el cual le condujo a Cristo. Esta breve carta nos muestra de manera vívida el corazón del gran apóstol. Sus propósitos al escribir fueron: 1. Informar a Filemón que su esclavo no solo estaba bien, sino que también que había sido salvado para Cristo. 2. Pedirle que perdonara a Onésimo. 3. Pedirle que preparara alojamiento, el cual esperaba que lo pusieran pronto en libertad. Por supuesto, la lección principal de la carta es su cuadro de Cristo como el Redentor de los pecadores perdidos, así como Pablo estaba dispuesto a pagar el precio para salvar la vida del desobediente Onésimo. Cristo pagó el precio en la cruz para redimir a sus hijos descarriados. Recibiré como a mí mismo, escribió Pablo, recordándonos que nosotros somos aceptos en el amado. Efesios capítulo 1 versículo 6, 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. El cristiano nunca entrará en el cielo por sus méritos. Cuando el creyente esté ante el Padre, Cristo tendrá que decir: recibiré como a mí mismo, gracias a Dios que su justicia nos ha cubierto. Aclaración. Cuando Pablo dice que estaba dispuesto a pagar el precio, se refiere a lo que Onésimo robó. La esclavitud. Necesitamos recordar que la esclavitud era una institución aceptada en el Imperio Romano en esos tiempos. Los romanos y griegos traían multitudes de esclavos jóvenes y viejos. Al regresar de las guerras, y comprar y vender esclavos era una parte diaria de la vida. Pablo tenía un gran interés en los esclavos, animándoles a ser los mejores cristianos posibles y a ganar su libertad legalmente si podían. No leemos que Pablo específicamente atacara la esclavitud. El evangelio en sí mismo, predicado y vivido en la iglesia primitiva, a la larga acabó con este problema social. La carta de Pablo a Filemón es un ejemplo clásico de cómo Cristo cambia un hogar y la sociedad a cambiar la vida. No era que Pablo evadía el problema de la esclavitud, antes bien, se daba cuenta de que la verdadera solución se encuentra conforme hombre y mujer entregan su corazón a Cristo. Comentario. Saludos. Versículo 1 al 3. El saludo de Pablo en los versículos 1 al 3 lo identifica como preso, tema que repite en los versículos 7, 13, 22 y 23. Por supuesto, Pablo era prisionero por voluntad de Dios para testificar y ganar almas también en Roma, y no se avergonzaba de sus cadenas. Pablo
logró más desde su prisión en Roma lo que logramos nosotros como ciudadanos libres. A Apia la llama amada hermana. Lo más probable es que era la esposa de Filemón y madre de Arquipo. Colosenses capítulo 4, versículo 17. Sin duda alguna estaría preocupada por Onésimo y jugaría un papel importante en el ministerio de la iglesia que estaba en su casa. El aprecio de Pablo por Filemón, versículo 4 al 7. Un hombre guiado por el Espíritu ciertamente usará de la gracia y de tacto, y Pablo ilustra esta actitud en su manera de abordar el problema del esclavo fugitivo. En lugar de suplicar de inmediato por la vida del hombre, Pablo expresa primero su aprecio sincero por su amigo Filemón. Esto no es lisonja vacía, era estimación cristiana sincera, el amor de Dios derramado en el corazón de Pablo. Filemón parecía ser la clase de hombre que cualquiera de nosotros quisiera tener como amigo. Era un hombre de amor y de fe. Tito capítulo 3, versículo 15. Después de todo, el amor por los hermanos es la mejor evidencia de la fe en Cristo. Nótese en el versículo 5 el alcance doble de la vida de Filemón, hacia arriba a Cristo y hacia afuera a otros. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Filemón no guardaba su fe para sí mismo, la daba, participaba a otros. Pablo había estado orando por Filemón, que su fe pudiera ser eficaz y de bendición a otros. El versículo 7 indica que Filemón era un cristiano que confortaba y la clase de hombre que otros apreciaban. Filemón estaba a punto de enfrentar una prueba seria de fe y de amor al enterarse de la conversión de su esclavo Onésimo. Pablo apela a favor de Onésimo. Versículos 8 al 17. Pablo pudiera haber usado su autoridad apostólica y ordenado a Filemón que perdonara y recibiera a Onésimo, pero esto no hubiera sido lo mejor. Por un lado, no hubiera ayudado a Filemón a crecer en la gracia, a recibir una bendición real de la experiencia. La ley es una motivación mucho más débil que el amor, y Pablo quería que Filemón ampliara su comprensión espiritual. Por esto es que Pablo usa la palabra te ruego, versículo 9. La apelación de Pablo se basa en varios factores. Por una parte, apela al amor cristiano de Filemón, amor que ya había elogiado, versículo 5.